Saludos a todos, bienvenidos a los servicios del sábado. En las noticias escuchamos todos los problemas con los musulmanes y con todo lo que está sucediendo, ¿verdad? De estas cosas, los terroristas. Y muchas de estas cosas podrían ser evitadas si, si hubieran seguido lo que dice Dios en la Biblia acerca de las naciones. Así es de que vamos a ver algunas cosas el día de hoy aquí. Ahora, vamos, vamos a Génesis 9, a Génesis, porque vamos a ver, capítulo 9, porque vamos a ver un principio que vamos a seguir a través del resto de la Biblia. Y va a ser una clave al entender qué es lo que necesita suceder, por lo menos temporalmente. Y quiero enfatizar esto de temporal. Temporalmente, quizás detener algunas de estas cosas, de estos ataques tan terribles que suceden por, por la religión. Ahora, en el pasado han sido los budistas, los hindús, pero ahora los últimos 1400 años más o menos han sido los musulmanes. Y también tenemos las guerras mundiales y todas estas cosas. Todo esto aplica. Ahora, Dios tuvo que destruir toda la vida que existía en la tierra con el diluvio. Y después del diluvio, Dios instituyó un sistema que, que iba a encargarse de todas las personas. No de que todos necesariamente iban a guardar sus leyes. Dios sabe, si alguien sabe, es Dios, que no lo iban a hacer. Pero entonces, ¿cómo podemos prevenir que el mundo llegue a la situación a la que está llegando el día de hoy? Vamos a ver que Dios hizo dos cosas. La primero, Génesis 9, capítulo 9 y versículo 1. Vamos a comenzar aquí. Génesis 9, versículo 1. Y Dios bendijo a Noé y sus hermanos, y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, y rellenen la tierra. Y el temor de ustedes y el pavor de ustedes estará sobre toda bestia de la tierra, sobre toda ave del aire, y sobre todo lo que se mueve sobre la tierra, y sobre todos los peces del mar. En su mano son entregados. Y eso es exactamente lo que han podido hacer los seres humanos. Explorar, conquistar, todo, ¿verdad? Versículo 3. Toda cosa que se mueve, que viva, será comida para ustedes, incluso como la hierba verde que les he dado todas las cosas. Pero ¿qué dice? ¿Qué habla acerca de la hierba verde? Con semilla, con semilla. Así es de que no toda cosa viviente, no significa toda cosa viviente es para comida, sino toda cosa que Dios designó para comida, como sabemos que Dios designó carnes que son limpias y que son no, que eso no son limpias. Y sabemos también que Noé hizo la ofrenda de animales puros, de animales limpios. Ahora vamos a ver lo que dice aquí en el versículo 4. Pero no comerán la sangre con la vida de ella, la cual es su sangre. Y pongamos atención a lo que dice en el versículo 5 y versículo 6. Dice, y seguramente la sangre de sus vidas yo exigiré. De la mano de todo animal yo le exigiré, y de la mano del hombre, de la mano de todo hermano del hombre, yo exigiré la vida del hombre. Quien quiera que derrame la sangre del hombre, su sangre será derramada por el hombre, porque él hizo al hombre a la imagen de Dios. ¿Qué es esto? Esto es cuando Dios dio el gobierno civil. Y vamos a ver también otro principio con el gobierno del gobierno civil y de gobiernos en general. Ahora, cuando él hizo esto, Dios les dio la jurisdicción
el derecho de tomar la vida de un hombre o de una mujer que haya cometido asesinato para ejecutarlos. Precisamente por eso en esta traducción, el mandamiento en algunas versiones es incorrecto porque dice no matarás y no es no matarás, es no cometerás asesinato. Hay una diferencia entre matar y asesinar, y esa es la diferencia. Ahora, aquí dice vida por vida, y vamos a ver algunos de los juicios de Dios. Ahora, Él dio este pacto con el arco iris, hizo ese pacto con Noé. Vamos ahora a Génesis 11. Génesis 11. Y sabemos esto, solamente lo vamos a repasar. Esto fue más o menos unos 350 años después, cuando esto se llevó a cabo en la Torre de Babel, y ellos querían construir una torre para llegar al cielo. Versículo 5, Génesis 11. Y el Señor bajó para ver la ciudad y la torre, la cual los hijos de los hombres habían construido. Y el Señor dijo, versículo 6, he aquí la gente es una, y todos tienen un solo idioma. Y esto es únicamente el comienzo de lo que harán. Ahora, nada de lo cual han imaginado hacer será restringido de ellos. Entonces Dios tuvo que confundir el lenguaje, los idiomas, y esa es la número dos. Y la tercera también es que los dispersó a diferentes lugares de la tierra y les dio la heredad de esa tierra. Él esparció a las naciones. Y vamos a ver esto, vamos a ver cómo lo hizo, cómo esparció él a las naciones. Vamos a Deuteronomio 32, versículo 7. Y vamos a ver cómo lo hizo. Deuteronomio 32, versículo 7. Recuerden los días antiguos. Ahora, eso va hasta todos esos años antiguos, ¿verdad? Porque tenían la historia de todo eso. Como dice, consideren los años de muchas generaciones. Pregúntenle a su padre y él les mostrará. A sus ancianos y ellos les dirán. Cuando el Altísimo dividió a las naciones su herencia, cuando separó los hijos de Adán, e- él estableció los límites de los pueblos de acuerdo al número de los hijos de Israel. Entonces, todo está enfocado alrededor de Israel y de las 12 tribus. Ahora vamos a Hechos 17. Hechos 17, donde el apóstol Pablo habla acerca de lo mismo. Ahora, cuando tenemos naciones, cuando tenemos tribus, cuando tenemos gobierno, tenemos autoridad. Y la autoridad es lo que podremos llamar, es el gobierno, el regir. Cuando tienen esos regidores, se extiende a los límites, a las fronteras de ese territorio. ¿Verdad? Lo tenemos incluso el día de hoy. Por ejemplo, acá en los Estados Unidos hay un condado, ¿verdad? Y hay jurisdicción en el condado por los sheriffs. Pero, a menos que hayas cometido un crimen, si cometes un crimen en la ciudad, el sheriff no tiene autoridad en la ciudad. Y de igual manera, si fue cometido fuera de la ciudad, pero dentro del condado, el sheriff tiene la autoridad, pero la policía municipal no lo tiene. Esto se llama la jurisdicción respecto a la soberanía. Es la soberanía del gobierno para regir. Así es de que vamos a Hechos 17, versículo 24. Hechos 17, versículo 24. Y aquí está hablando acerca de Dios. Versículo 24. Él es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que están en él. Siendo el Señor del cielo y la tierra, no vive en templos hechos por manos, ni es servido por las manos de hombres como si necesitara algo.
porque Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y Él hizo de una sangre, versículo 26, todas las naciones de hombres para habitar sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado de antemano sus tiempos señalados. Y estos tiempos señalados, la exaltación y la caída de todos los reinos, de acuerdo a cómo, a qué tan civilizados, podríamos ponerlo así, sean esos grupos, esas civilizaciones, esos países. Pero dice, y los límites de sus viviendas. Entonces, Dios dio las naciones. Vamos ahora a volver a Éxodo 20. Vamos a Éxodo 20. Ahora, la nación antigua de Israel era una teocracia. Y lo que significa esta teocracia, Dios era el soberano sobre esa nación. Y veamos lo que Dios hizo con todas las naciones. Éxodo 20. Ahora, cuando Él estaba trayendo a los hijos de Israel a la tierra prometida, ¿qué hizo Dios a las naciones que estaban ahí? ¿Y por qué Dios se deshizo de ellas? Él dio esos tiempos señalados, ¿verdad? Estos ciclos donde de sube y baja, como todas las cosas, y vemos que fueron expulsados por sus pecados. ¿Y qué fue Dios lo que les advirtió a los hijos de Israel? Que si ustedes hacen lo que hicieron ellos, a ustedes también los voy a expulsar. Entonces lo que tenemos esto, Dios rige sobre el mundo entero. Con Israel, Él trató directamente con ellos, la manera al principio. Con el resto del mundo, Él trabaja con Él a través de ángeles, Satanás y los demonios. Cuando las personas se dan a la maldad, Satanás y los demonios vienen y llegan lo llevan esto al colmo. Y esto ha sucedido en prácticamente cada imperio y cada civilización grande que ha sucedido. ¿Sucedió esto en la Segunda Guerra Mundial? Sí. De hecho, si usted va al canal de History Channel, usted puede ver una serie, ¿verdad? La evolución de maldad de Hitler, de Stalin, de Mussolini, de Mao Zedong. Y puede usted ver todo esto, lo que hizo Gengis Khan, Nimrod, y todo esto. Es el mismo patrón. Ahora, una teocracia no es lo que tenemos nosotros el día de hoy, con excepción del Islam. Y esa es la clave de cómo usted podría llegar a irse a otras naciones para que estén de acuerdo, que acepten a los musulmanes sin el terrorismo y sin todo el odio, ¿verdad? Pero esa es la razón. La razón es que no sé si se acuerdan de la imagen, ¿verdad? De Daniel, ¿verdad? Que habla, es Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y luego después habla acerca de las piernas y de los dedos de los pies. Dicen que se va a mezclar con la semilla del hombre, ¿verdad? La arcilla con el hierro. Y eso es lo que tenemos el día de hoy. Ven, por ejemplo, los Estados Unidos de América el día de hoy. Ese es parte del problema que tenemos. Pero y alguien dijo que no se iban a mezclar y a sostenerse, y es lo que dice que la arcilla y el hierro no se mezclan, y eso es lo que tenemos el día de hoy. Las personas no se están llevando bien, ¿cierto? Pero aquí volviendo a esta teocracia, esto es lo que Dios dijo, ¿verdad? Que Él iba a ser su Dios y que Israel iba a ser la nación de llevar el camino de Dios a todas las naciones. Qué bendición iba a ser si hubieran realmente hecho eso, de llevar el camino de Dios a todas las naciones. Pero al final de cuentas no lo hicieron. Ahora, tenemos los 10 mandamientos y todos estos 10 mandamientos son justos y buenos y todos han estado en efecto desde el principio. Dios sabe que
las naciones del mundo no van a obedecer los primeros 4 mandamientos. Él lo entiende. Quizás algunos individuos lo entiendan, pero para Israel, ellos debían de adorar al verdadero Dios, no debían de tener ídolos, no debían de tomar el nombre de Dios en vano, y tenían que recordar el sábado para guardarlos y santificarlo. Y si ellos hacían eso, Dios los bendecía. Y hemos visto eso en muchos sermones, ¿verdad? Pero si no lo hacían, las consecuencias naturales del pecado iban a llegar, que son las maldiciones. Ahora, nos vamos a concentrar entonces en los últimos 6 mandamientos. Los últimos 6 mandamientos. En Éxodo 22 se dice, honra a tu padre y a tu madre. Ahora, las naciones donde se honra al padre y a la madre, esas naciones tienen una bendición por ello. Siempre, siempre. Porque Dios no hace acepción de personas con ninguna de sus leyes. Y luego dice en el versículo 13, dice, no asesinarán, no cometerán adulterio, no robarán, no darán falso testimonio contra su prójimo, no codiciarán la casa de su prójimo, no codiciarán la esposa de su prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni nada que sea de su prójimo. Ahora, el 10º mandamiento son los derechos a la propiedad privada, ¿cierto? Y eso es lo que tenemos el día de hoy. Si usted tiene si tiene usted un terreno, usted tiene ese derecho a esa tierra. Bueno, excepto por los impuestos, ¿verdad? El gobierno con los impuestos tiene el primer derecho, ¿verdad? Pero hay leyes que usted puede decirle, si está alguien en su terreno, usted puede decirle, salte de mi terreno. Y si no lo hacen, puede hablarle a los regidores soberanos, a la policía, porque esos son lo que son ellos, son regidores soberanos, y vamos a hablar acerca de esto un poquito más adelante, para que se encarguen del malhechor. Y quizás usted también tenga que ir hasta a la corte. ¿Para qué? Para que le pongan una orden para restringir lo que no pueda venir en contra de usted o poner un pie en su terreno. Ahora, eso fue muy claro en muchas cosas. Uno de los ejemplos más prevalentes fue Hatfield y McCoy, esas peleas que tenían estas dos grandes familias acá en Estados Unidos. Pero aquí está el asunto. Dios es el regidor en una teocracia y Él ha dado las leyes. Ahora, Dios también puso un sistema de jueces civiles en conjunto a la par de el sumo sacerdote. Y tenemos que tener todo esto en mente porque todos los juicios que vamos a cubrir ahora en Éxodo 21 al 23, y no voy a leerlos todos, no tenemos este tiempo, pero usted los puede leer, pero estos son lo que usted podría llamar leyes civiles. Estas son leyes para ayudar a las personas llevarse los unos con otros sin tener que venir a través de Dios. Estas leyes tienen muy poco que ver con su adoración a Dios. Ahora, es el caso es poder separar las leyes religiosas para adorar a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, el sábado es una religión, es una ley religiosa. ¿Usted puede guardar el sábado sin hacerle daño a nadie más? Sí. Así es de que no hay ninguna ley civil en contra de guardar el sábado. Ahora, lo que hicieron aquí, vamos a Éxodo 21, versículo 22. Éxodo 21, 22. Porque vamos a ver que tenían un sistema de jueces donde
ellos pagaban una penalidad por cómo habían ofendido, de acuerdo a cómo habían ofendido a su prójimo, ¿verdad? Y hay muchas personas que dicen, todo es ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Y pensaban que le cortaban la mano, y piensan que le sacaban el ojo, y que le cortaban el pie, pero eso no es cierto. Así no era. Pero en Sharia law, en Islam, ahí sí era la de cortar la mano si robaban, ¿verdad? Ahí sí es así. Ahora, vemos eh, cómo la ley Sharia de los musulmanes es religiosa y civil. Y civil. Es las dos. Y les voy a comentar algo muy importante. En cualquier sistema geográfico, en cualquier territorio geográfico, solamente puede haber un juego de leyes soberanas. Solamente un conjunto de leyes. Dios les dio ese territorio a las personas que estaban allí y les dio la libertad de gobernarse a sí mismos como ellos quisieran. Ahora, podemos poner en las notas Romanos 2, porque Pablo habla acerca de los gentiles que hacen algunas de las cosas que están contenidas en la ley de Dios. Y dice, estas son una ley a sí mismos. Ahora, nosotros vamos a ver que Dios separó la ley religiosa de la ley civil cuando Él instituyó su iglesia. Y lo hizo por una razón muy, muy importante. Y vamos a llegar a eso un poquito más adelante. Entonces vamos a leer Éxodo 21, versículo 22. Si hombres luchan y golpean a una mujer embarazada, de manera que haya un aborto involuntario y ningún daño sigue, bueno, diciendo la mujer se recupera de esto, ¿verdad? O hay un aborto, ¿verdad? Y el bebé vive, si no hay daño, ¿verdad? Dice, él será ciertamente castigado de acuerdo a como el esposo de la mujer le imponga y pagará como determinen los jueces. Ley civil. Un juez civil. Éxodo 21, 22. Leemos de nuevo esto. Versículo 22. Si hombres luchan y golpean a una mujer embarazada, de manera que hay un aborto involuntario y ningún daño sigue. Si el bebé muere, esto sí sería llamado, ¿verdad? Un asesinato en segundo grado. Dice, él ciertamente será castigado. Aunque ningún daño sigue, dice, pero igualmente va a ser castigado, de acuerdo a como el esposo de la mujer le imponga. Y aquí tenemos un estatuto. Dice, y pagará como determinen los jueces. Entonces, esta es ley civil. Pregunta, ¿en la iglesia el día de hoy seguimos esto? No. ¿Por qué? Porque esa es una ley civil. Ahora, la teocracia es la ley de Dios y la ley civil en el mismo gobierno, bajo el mismo gobierno, en ese territorio geográfico definido. Lo vamos a seguir aprendiendo como continuamos. Vamos a continuar. El versículo 23. Y si cualquier herida ocurre, entonces darán vida por vida. Vida por vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Quemadura por quemadura, herida por herida, azote por azote. Ahora, todo de acuerdo a cómo el juez hubiera determinado y lo tradujera en un pago monetario. Vamos a ver lo que dice aquí. Versículo 26. Y si un hombre golpea el ojo de su siervo o el ojo de su sierva, de manera que perece,
él lo dejará ir libre a causa de su ojo. No dice sácale el ojo al dueño del esclavo. No dice eso. Dice, y si le saca un golpe con el diente a su siervo o el diente a su sierva, lo dejará ir libre a cuenta de su diente. Si un hombre cornea a un hombre o una mujer de manera que ellos mueren, entonces el buey ciertamente será apedreado y su carne no será comida. Pero el dueño del buey será libre. Porque dice, yo nunca sabía, él estaba tranquilo, es la primera vez que lo ha hecho, nunca había cornado a nadie. Ley civil. Ahora, estas leyes civiles son leyes inferiores, derivan de los 10 mandamientos, pero específicamente de los 6 últimos mandamientos. Las leyes religiosas se derivan de los primeros 4 mandamientos. Las leyes civiles tienen que ver con los últimos 6 de los 10 mandamientos. Ahora, versículo 29. Pero si el buey era conocido por acorneador en tiempo pasado y su dueño ha sido advertido, pero no lo mantuvo adentro de manera que mata a un hombre o a una mujer, el buey será apedreado y su dueño también será condenado a muerte. Eso está muy claro. Tiene usted que ser responsable. Si usted tiene un buey que es muy malo, ¿verdad? Rudo, y usted no lo cuida, no protege a las personas, usted puede perder su propia vida. ¿Qué piensa usted acerca de matar un buey como este, verdad? Y tener mucha carne para hamburguesa. Sería una solución mucho mejor, ¿no? Sí, probablemente, si es un buey de esa manera. Pero vamos a ver lo que dice aquí en el versículo 30. Si se le impone una suma de dinero, entonces se puede pagar en lugar de morir. Ley civil, por un juez. Entonces, él dará por el rescate de su vida cualquier cosa que sea impuesto sobre él. ¿Por quién? El juez. Así es de que el juez, todo esto sigue de todo lo que determine el juez, el sistema de jueces. Versículo 31, yo que ya sea que haya corneado a un hijo o que haya corneado a una hija, será de acuerdo a este, el juicio será hecho sobre él. Ahora vamos al capítulo 22. Ahora, esto se relaciona, está hablando del robar. Y veamos cómo podríamos parar los robos, ¿verdad? En vez de leer los animales, podremos leer, ¿verdad? Bicicletas, motocicletas, automóviles, camiones, todo esto. Versículo 1. Si un hombre roba un buey o una oveja y la mata o la vende, él restaurará 5 bueyes por un buey. Ahora, ¿qué les parece esto? Como justicia, ¿verdad? Y dice, 4 ovejas por una oveja. Si un ladrón es encontrado irrumpiendo y es golpeado de manera que muere, ninguna sangre será derramada por él. Así es de que, ¿qué dice? Es proteger su propia propiedad. ¿Tenemos esto el día de hoy? Sí, en algunas partes. Esta es ley civil. Si el sol sale sobre él y él vive, habrá, dice, habrá sangre derramada por él. No, perdón, de manera que muere, ninguna sangre será derramada por él. Y dice, él hará la restitución completa. Si el ladrón vive, ¿verdad? Tiene que hacer restitución completa. ¿Por qué? Porque las personas responden cuando tienen que dar de su propia sustancia. ¿Por qué? Porque al robar, y si van a la cárcel, no le quita mucho a la persona. A lo mejor un récord, ¿verdad? A lo mejor es difícil encontrar algún trabajo, pero ¿no piensa usted que todos aquellos que están pensando robar, quizás, quizás dejarían ese pensamiento la mayoría del tiempo si tendrían que pagar de esta manera, restituir de esta manera?
Si usted se roba una bicicleta, tiene que pagar 4 bicicletas. Si usted se roba una motocicleta, tiene que reponer 3. Se roba un auto, tiene que restituir 2 autos. Si usted roba un camión, tiene que comprar 2 camiones. Ahora, tenemos que ver esto, ¿verdad? Con respecto al fraude, ¿verdad? Precisamente por eso es que todo tenía que venir delante del juez y tenía que ser rectificado, porque no puede venir alguien a un falso testimonio, falso testimonio. Se llevó mi camión, ahora me tiene que traer 2. No, a lo mejor el dueño se lo llevó y lo escondió para acusar al otro, ¿verdad? Y le dice, y acusa al otro, ¿verdad? Entonces, tienes que tener justicia por ambos lados. Todo esto es un sistema de la corte. Y son todas las ordenanzas y estatutos de la ciudad o del condado, del estado, de la nación. Ahora, vamos a continuar. Versículo 4. Si el robo es ciertamente encontrado en sus manos vivo, ya sea un buey o un burro o una oveja, él restituirá el doble. Si un hombre hace que sea comido un campo o una viña y pone adentro su animal y lo alimenta en el campo de otro hombre, él hará restitución completa de lo mejor de su propio campo. Esto es, ¿verdad? Ahora, deje que su vecino traiga todas sus ovejas y sus bueyes y sus burros a todos sus mejores pastizales y déjenlos que coman ahí. Y vemos qué buenas son estas leyes. Por lo que hacen es le da a todos la pausa para pensar de no hacerlo, porque ¿qué te puede costar? Ahora, ¿qué si no tienes nada? ¿Qué si no tienes nada? Entonces había un sistema. Si no tenían nada, tendrían que ser entonces esclavos, ¿verdad? Siervos esclavos, y todo ese trabajo, todo eso iba a restituir el pago por todo lo que se robó. No había cárceles, no había cárceles. O se restituye o se tenía, se tenía que vender como sirviente, donde le quitan todo lo que está ganando, ¿verdad? Para pagar por lo que usted hizo. Ahora, versículo 7. No, versículo 6. Versículo 6. Si fuego estalla y atrapa espinos, de manera que los montones de trigo o el grano en pie o el campo es consumido, aquel que encendió el fuego ciertamente hará restitución. Ya tenemos el día de hoy. Cuando alguien empieza un fuego, ¿verdad? Silvestre, ¿qué pasa? Van a la cárcel. Versículo 7. Si un hombre entrega a su prójimo plata o cosas para guardar, y es robado de la casa del hombre, si el ladrón es encontrado, que pague el doble. Si el ladrón no es encontrado, entonces el amo de la casa será traído a los jueces. O sea, todo esto tiene que ver con los jueces. Entonces cuando dicen, no, toda esa ley antigua que le corte la mano y que le saque el ojo, no saben de lo que están hablando. Ahora, la ley Sharia dice, hazlo, córtale la mano. Vamos a continuar aquí. Y cubre todo esto. Entonces usted puede leer todo esto, todos los que estamos leyendo acá. Ahora, vamos a Mateo 28. Mateo 28. Y vamos a ver por qué y cómo es lo que Dios hizo esto, lo, lo que hizo basado en estos versículos. Vamos a Mateo 28. Porque, ¿qué dijo Jesús? ¿Cómo debemos nosotros vivir? Él dijo, el hombre vivirá por cada palabra de Dios. Muy bien. Entonces, tenemos nosotros que separar el aspecto espiritual de las leyes de Dios del aspecto civil
de las leyes que Dios le dio a Israel. Ahora, si, si todas las leyes en el Antiguo Testamento fueran todavía seguidas en las leyes civiles y fueran, eh, y fueran impuestas por la iglesia, ¿no tendríamos bastante problema? Sí, tendríamos muchos problemas, porque eso estaría quebrantando el principio de tener un soberano y un conjunto de leyes soberanas en un territorio geográfico que Dios le dio a las naciones. Ellos hacen sus leyes en estos territorios geográficos. ¿Tenemos eso en los Estados Unidos? Sí, tenemos la Constitución, tenemos las leyes estatales, tenemos muchas cosas basa- basadas en otras leyes, pero todo basado en la Constitución de los Estados Unidos. Ahora, aquí lo que tenemos, aquí lo que tenemos es religión exportada a otras naciones. Y esa es la manera que lo veo. Para nosotros es una manera de vida. Mateo 28 y versículo 18. Y Jesús vino y les habló diciendo, toda autoridad en el cielo y sobre la tierra me ha sido dada a mí. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Ahora vamos a ver de cómo ellos debían de comportarse en estas naciones, bautizándolos dentro del nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes siempre, incluso hasta la terminación de los siglos. Ahora, tendría que haber una separación o de lo que nosotros podríamos llamar las leyes religiosas y las leyes civiles. ¿Cómo lo hizo Dios? Y este es el principio que encontramos en Segunda de Corintios capítulo 3. Segunda de Corintios 3. Ahora recordemos, el pacto con Israel tenía ambas, tenía leyes religiosas y leyes civiles. Ahora vamos a ver la solución que podía ser dada para temporalmente parar mucho de este enojo y terrorismo de todos aquellos que son llamados eh, radicales islámicos, terroristas radicales islámicos que están trayendo, porque ellos están trayendo y exportando la penalidad de la ley Sharia y este aspecto de la administración de la muerte, de dar la pena de muerte. Y eso es lo que están diciendo cuando dicen muerte a los infieles. Ahora, dentro del territorio geográfico de su propia nación, si esa es la ley, lo pueden llevar a cabo. Pero cuando van a otra nación y viven en otra nación soberana, con otro conjunto de leyes soberanas, no podemos traer otras leyes soberanas a ese territorio geográfico y estar ejecutando diferentes leyes. No puede ser, no puede ser. Ahora, lo pueden hacer allá de donde vinieron, pero no aquí. Y esto fue lo que Dios hizo con las leyes del Antiguo Testamento. Así es de que podríamos llamar esto la reformación cristiana de las leyes civiles del pacto con Israel y las leyes civiles de las leyes de Israel y Judá. Segunda de Corintios 3, desde el versículo 1, Segunda de Corintios 3, 1. ¿Comenzamos otra vez a elogiarnos a nosotros mismos? ¿O necesitamos, como algunos, epístolas de elogio a ustedes o epístolas de elogio de ustedes? Ustedes son nuestra epístola y está inscrita en nuestros corazones, siendo conocida y leída por todos los hombres. ¿Cuáles son los mandamientos para los hermanos? ¿Verdad? Número uno, en relación con Dios.
Amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestro alma y nuestro ser. ¿Eso infringe en otro ser humano? No, nada. Y el otro, ama a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a ver lo que Dios hizo aquí. Ahora, el error que los protestantes hacen es dicen que Dios eliminó todas sus leyes, pero eso no fue lo que él hizo. Él no abolió esas leyes. Vamos a seguir leyendo, versículo 3, 2 Corintios 3:3. Porque es manifiesto que son epístola de Cristo ministrada por nosotros. Ustedes no fueron escritos con bolígrafo y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Dónde están las leyes? ¿Dónde deben estar las leyes de Dios? En nuestra mente y en nuestro corazón, ¿cierto? ¿Y qué hace eso? Nuestro pensamiento, nuestro comportamiento, número uno, para Dios, y después hacia Dios y después a nuestro prójimo. Versículo 4. Ahora tenemos esta confianza por medio de Cristo hacia Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos o acreditando algo a nuestras propias habilidades. Antes, más bien, nuestra competencia viene de Dios. Dice quien también nos hizo competentes como ministros del nuevo pacto, no de la letra, ¿verdad? Porque lo que estábamos viendo allá en Éxodo 21-22 es, no, pero sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. ¿Qué es lo que qué es lo que el espíritu nos da? ¿Qué es lo que Dios nos da? Nos da arrepentimiento y perdón. Ahora, ¿había algún tipo de arrepentimiento? Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor pagaban en lugar de perder su vida. Versículo 7. Dice, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Versículo 7. Ahora, si el ministerio de muerte o la administración de muerte, de la pena de muerte, y eso es lo que tenían en Israel, ¿cierto? Tenían, tenían leyes civiles, que es la administración de la pena de muerte. ¿Y no es acaso eso lo que tienen en la ley Sharia? La administración de la pena de muerte. Ahora, si el ministerio de muerte, el cual fue grabado en piedras, vino a ser con gloria para que los hijos de Israel no fueran capaces de mirar fijamente a la cara de Moisés, a la causa de la gloria de su cara, tal gloria está siendo colocada a un lado. Está colocada a un lado. No está siendo llevada a cabo el día de hoy. ¿Por qué? Porque aquí está la iglesia de Corinto. Estaba en el país de Grecia. Tenían su propio gobierno soberano, sus gobernantes soberanos, y estaban ellos sujetos a los regidores soberanos. Dios estaba haciendo esto para que lo que se estaba siendo llamado cristianismo, que no estuviera en conflicto con la soberanía de ninguna nación. ¿Por qué? Porque Dios fue quien dio esa soberanía a las naciones y les dio la autoridad de hacer sus propias leyes, que si estaban de acuerdo con las leyes de Dios, iban a prosperar. Entonces, la administración el ministerio de muerte. Bueno, ya leímos esto. Versículo 8. ¿No será el ministerio del Espíritu mucho más glorioso? ¿No es algo glorioso para que las personas se arrepientan, sean convertidos, tengan el Espíritu de Dios y cambien su comportamiento? En vez de mentir y robar y estar pecando, cometiendo adulterio, de que sean fieles y verdaderos y amorosos,
y amables, ¿eso no es mucho más glorioso? Vean en nuestras prisiones, cuántas están llenas de criminales. ¿Están siendo rehabilitados? Muy pocos. Y como un comentario aparte, yo no sé qué va a pasar cuando llegue el día que no puedan alimentar a tantos y los tengan que dejar ir. Eso fue lo que hizo Saddam Hussein, ¿verdad? A las tropas americanas, ¿verdad? Abrió las cárceles y tuvieron un tiempo terrible. Versículo 10. E inclusive el ministerio de condenación, el cual tenía gloria, no era glorioso en este respecto, excepto la gloria del ministerio de vida. Porque si eso, lo cual está siendo colocado a un lado, llegó a ser a través de gloria, no, Dios no lo está eliminando, no abolió su ley. Está haciendo estas leyes civiles a un lado para que no haya conflicto con ninguna nación a donde fueran a predicar el evangelio, para que no hubiera conflicto con las autoridades civiles de tales países, porque no podemos tener eso. Entonces, vamos a continuar aquí en el versículo 11. Dice, porque si lo cual está siendo colocado a un lado llegó a ser a través de gloria, eso que permanece glorioso a un grado mucho mayor. Ahora entonces, porque tenemos tal esperanza, usamos gran sencillez de palabra. Porque no somos como Moisés, quien puso un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no pudieran mirar hasta el fin sobre la gloria que está siendo colocada, que ahora está siendo colocada a un lado, pero sus mentes fueron cegadas porque hasta ahora, el presente, el mismo velo no ha sido removido, sino permanece a la lectura del antiguo pacto. Porque cuando nosotros veamos a las leyes de Dios, esto tiene que ver con el comportamiento personal. Primero que todo, el amor a Dios, los primeros 4 mandamientos. El amor a nuestro prójimo, a nuestra familia, son los últimos 6 mandamientos. Ahora, si usted está guardando esto, ¿ustedes representa algún peligro para cualquier sociedad sobre la faz de la tierra? No, no. Ahora, si usted viniera con las leyes, algunas de las que leímos de estas leyes civiles, si usted pone una jurisdicción separada, un gobierno soberano en otro territorio soberano, entonces usted tiene un conflicto. Y el día de hoy ese es el conflicto con la ley Sharia. No las han separado. Ahora, vamos entonces aquí a terminar la primera parte de este mensaje.